Bien, vamos a dar lectura ahora a la historia del seguro y la seguridad social dentro de la historia de la política social. Para lograr la unidad del pueblo alemán a finales del siglo XIX, dado que Alemania estaba en proceso de unificación, y para contrarrestar la revolucionaria influencia externa que venía de los socialistas de Francia y los anarquistas de Rusia, Otto von Bismarck, quien era canciller del emperador Guillermo I de Prusia, creó un sistema de protección social para los obreros de las industrias alemanas. Ese régimen estaba compuesto por una ley de seguro de enfermedad y maternidad que fue promulgada en 1883, una ley de accidentes de trabajo promulgada en 1884 y una ley de seguro de enfermedad, jubilación y defunción que fue dictada en 1889. Estas fueron las primeras leyes. La ley de seguros de invalidez y vejez estableció un seguro fijo del Estado con un complemento variable a partir de las cotizaciones de los patronos y los trabajadores. Cuidaba de la atención a los riesgos. La obligatoriedad de la afiliación estaba limitada a los trabajadores industriales. Al comienzo, el financiamiento fue tripartito por empresarios y trabajadores, con subvenciones ocasionales del Estado. La administración de cada tipo de seguro era separada de las demás. Para darle base legal, sobre todo a la ley de accidentes de trabajo, Saleile y Josserand crearon esos años la teoría de la responsabilidad objetiva, consistente en que el daño producido por una causa inherente a un objeto, aun cuando fuera solamente fortuito, debe ser soportado por su propietario, así como se beneficia con el uso de ese objeto, sin considerar la existencia de culpa. En otras palabras, si yo tengo una máquina y me beneficio con el trabajo de esa máquina, y si un obrero al que yo contrato se maltrata con esa máquina, el responsable es la máquina. Y por tanto yo, que soy su dueño, no es el trabajador. Eso se llama responsabilidad objetiva. Estas medidas tomadas por Bismarck y por el Kaiser repercutieron en Francia. Francia vivía la Tercera República en aquellos años, después de la derrota de Luis Napoleón, y atravesaba por un periodo social, en realidad, que estuvo marcado por las leyes de educación, laicidad, los derechos de huelga, de asociación, de reunión. Entonces se aplicó también esta teoría de la responsabilidad objetiva en Francia y se convirtió en lo que se conoce como la teoría del riesgo profesional, que sirvió de base a las leyes de accidentes de trabajo a partir del año 1898. Esta ley de Bismarck de seguro de enfermedad obligó a la cotización de los empresarios en 2/3 de los gastos y la cotización de los trabajadores en 1/3. Esto permitía dar asistencia médica y un subsidio del 50% del salario mientras dure la enfermedad. Esto dio lugar al surgimiento de un nuevo paradigma de la política social,
el seguro social. Recordemos que el anterior paradigma es el de la asistencia social. Entonces, en la asistencia social que hemos visto con la ley de pobres de Inglaterra, ¿quién financia? Contribuciones de los vecinos de cada parroquia. ¿Quién es el actor principal? El Estado, la monarquía. ¿Cuáles son los integrantes de la población objetivo? Los pobres. En el caso del Seguro Social, el financiamiento viene a partir de contribuciones del Estado, de las empresas y los trabajadores. El agente principal, el actor principal, es el Estado. La población objetivo ya no son los pobres, son los trabajadores industriales. Y el instrumento legal son las leyes de seguro social. Entre 1900 y 1930 se estableció el sufragio universal en casi todos los países europeos. En 1905, David Lloyd George fue nombrado ministro de Comercio del gobierno liberal en el Reino Unido y pasó a ser ministro de Hacienda en 1908. Este señor David Lloyd George es un personaje de suma importancia en la historia de la política social. Porque en su gobierno, él introdujo una legislación sobre pensiones a partir de los 70 años. Introdujo también un presupuesto en que se asignaba una gran partida para proyectos sociales. A pesar de la resistencia de los conservadores, pudo obtener mayoría en el Parlamento y pudo financiar el déficit que había en esa época y pudo incrementar los impuestos al alcohol, al tabaco y la gasolina, y mediante eso financió el déficit y entonces propuso con ese dinero un seguro contra el desempleo, la enfermedad o la muerte del jefe de familia, consideradas en esa época como las causas más importantes de la pobreza. Después viene la guerra de 1914-18 y al final de la guerra se produce en 1917 la Revolución Rusa. Mientras tanto, en América Latina se ha producido la Revolución Mexicana en 1910. Ambas revoluciones, la Revolución Mexicana de 1910, que fue sobre todo una revolución campesina, y la Revolución Rusa del 17, que fue una revolución de obreros, de campesinos y de soldados, tuvieron un gran contenido social. Sobre todo la Revolución Rusa, que constituyó un sistema sanitario soviético. ¿Por qué se llama soviético? Porque los soviets eran los consejos de trabajadores que gobernaban Rusia a raíz de la revolución. Fue constituido ese sistema sanitario soviético, el Comisariado del Pueblo para la Salud, un consejo de departamentos médicos, un congreso de la Unión de Enfermeras de toda Rusia, y la Seguridad Social Soviética cubría entonces accidentes y enfermedad, atención médica y licencias de maternidad. Fueron organizadas la Unión Federada de Trabajadores Médicos de Rusia, la Junta Sanitaria Militar, el Instituto Especial de Higiene Social, una serie de sistemas de atenciones de emergencia, comisiones de psiquiatría, una red de hogares de descanso para trabajadores en los lugares más saludables de la Unión Soviética. La mayoría de las farmacias y fábricas farmacéuticas fueron nacionalizadas. Se empezó a producir medicamentos y productos farmacéuticos en el país. Se establecieron escuelas locales de farmacia en muchas ciudades. Se formó médicos
El número de estudiantes de medicina aumentó de 19.000 en 1913 a 63.000 en 1928 y a 76.000 en 1932. 2.000 nuevos hospitales se construyeron. En fin, hubo un gran esfuerzo para establecer un sistema de seguridad social en la joven Unión Soviética. Como reacción a estas reformas profundas, la Liga de las Naciones formó la Organización Internacional del Trabajo en 1919 y también la República Alemana de 1919 se autodefinió como una república social. La OIT reconoció los derechos laborales como derechos universales de la humanidad. Casi todo el siglo XX transcurrió entre las dos guerras mundiales, la del 18 y la del 39, y en 1948, después de la Segunda Guerra, empezó el Plan Europeo de Recuperación o Plan Marshall, que también tuvo un gran contenido social. Previamente ya habíamos visto que la Constitución mexicana del 17 y la Constitución alemana del año 19 habían tenido un gran contenido social. En Estados Unidos, en 1929, quiebra la Bolsa de Valores de Wall Street. Se produce una terrible crisis económica. Y para capear esa crisis económica, vigorizar la economía, reactivar la economía, el presidente Franklin Delano Roosevelt aplicó una serie de principios propuestos por el economista inglés John Maynard Keynes, que establecían una acción muy directa y activa del Estado para la reactivación de la economía. Todo este plan muy grande, que se llamó el New Deal, tuvo también como contenido una ley de seguridad social. Y así en el año 35 el presidente Roosevelt formó el Comité de Seguridad Social y Económica, que diseñó el primer programa federal de seguridad social y se aprobó por el Congreso la primera ley de seguridad social de los Estados Unidos, que estableció lo mismo: beneficios de retiro, seguro de desempleo, fondos para madres, para niños dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. En Suecia, en 1938, se produjo el Acuerdo de Saltsjöbaden, por el cual los trabajadores suecos reconocen el derecho de los empresarios a gozar de sus utilidades, a cambio de que los empresarios reconozcan el derecho de los trabajadores a organizarse y convenir colectivamente con los empresarios salarios y beneficios sociales. Se forma la LO, la Central Obrera Sueca, y entonces se producen la construcción de las bases de lo que sería el sistema sueco de seguridad social universal. También en esos años se reconocen los derechos de las mujeres, al voto femenino especialmente, en una serie de países: en Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, República Checa, Eslovaquia, Suecia, España, etc. Después de la Guerra Mundial, que como hemos dicho dura del año 39
al 45. E incluso durante la Guerra Mundial, cuando ya se sabía que Inglaterra y los Estados Unidos más Rusia podían ganar la guerra, la reina de Inglaterra encomendó a William Beveridge el diseño de un informe sobre cómo debería ser la Inglaterra del futuro. Beveridge entonces planteó esa estructura en el que ahora ya es famoso Informe Beveridge o Informe sobre Seguridad Social y Servicios Anexos. ¿Qué dice Beveridge en ese informe? Dice que es tiempo de revoluciones, no es tiempo de parches, y que en Inglaterra hay 5 gigantes que deben ser atacados. ¿Cuáles son esos gigantes? La pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la suciedad y la haraganería. Y para enfrentar eso, hay que proveer seguridad a todos los ciudadanos ingleses, desde la cuna hasta la tumba. Desde la cuna hasta la tumba. Proveer esa seguridad de ingresos desde la cuna hasta la tumba es un ataque a la necesidad. Varios principios fueron establecidos por Beveridge. El principio de recoger las experiencias del pasado, el principio de que la seguridad social debe ser solamente parte de un proceso general de progreso social y el principio de que la seguridad social debe ser lograda por la cooperación entre el Estado y los individuos. Todo el plan de Beveridge sería financiado con impuestos. Y así es que se construyó el sistema de seguridad inglés. Porque las propuestas de Beveridge fueron aprobadas por la Ley Nacional de Asistencia de 1948. Cuando Francia vence con la ayuda de Inglaterra y los Estados Unidos a los alemanes, la resistencia francesa, que estaba organizada en el Consejo Nacional de Resistencia, establece también el diseño de lo que sería la Francia de posguerra e incluye, por supuesto, los principios de la seguridad social. Y entonces la seguridad social se extiende a Francia, que ya estaba, como hemos visto, en Suecia e Inglaterra, se extiende a Francia, a Holanda y a otros países de Europa. Entonces, ya tenemos otro paradigma de la política social, que es la seguridad social. Financiamiento por impuestos. El actor principal, el Estado. La población objetivo, los ciudadanos. La cobertura, todos los ciudadanos durante toda la vida. El instrumento legal, la legislación general del país. El proyecto Beveridge no solamente se limitó a esto, sino que planteaba también la prevención de la pobreza a través de un sistema de educación, un servicio nacional de salud, con salud gratuita y vivienda accesible mediante un sistema muy económico que podía ser financiado mediante un esfuerzo conjunto del Estado y de los propios trabajadores que contribuían a la compra de su vivienda. Entonces ya tenemos aquí diseñados estos principios de la seguridad social. Repitamos entonces que hasta ese momento tenemos qué paradigmas de la política social,
el paradigma de la asistencia social con la ley de pobres, el paradigma del seguro y el paradigma de la seguridad social. ¿Cuál es la diferencia? Mientras en el seguro la cobertura está limitada a los contribuyentes, en la seguridad social la cobertura es amplia, ilimitada. Comprende a todos los ciudadanos. Muy bien, terminamos aquí esta lectura de esta unidad correspondiente al seguro social y la seguridad social. Dejo de compartir pantalla y pues dejaremos de grabar y nos vemos en la próxima lectura de nuestra próxima unidad. Muchas gracias.